Dios les bendiga y bienvenidos una vez más a esta su programación Punto de Esperanza. Yo soy Alberto Tejeda, le doy gracias al Señor por la oportunidad que Él me da de compartir con cada uno de ustedes el amor y la misericordia del Señor. El día de hoy quiero leer una frase que dijo un señor llamado Thomas Talbot. Él dice: no se puede creer que Dios haya dividido a la humanidad en personas elegidas a quienes ama y no elegidas a quienes desprecia, y creer que Dios es sin embargo digno de adoración y al mismo tiempo amar al prójimo como a uno mismo. Entonces este señor, ¿verdad?, el cual escribió el inescrutable amor de Dios, él aquí está hablando, ¿verdad?, que hay personas que creen que Dios ama a una parte de la humanidad, aquellos que son escogidos, mientras que aborrece, gloria sea el nombre de Dios, a otra parte de la humanidad, que son los reprobados o aquellas personas que no son escogidos para salvación, según predica y enseña la religión tradicional. Claro que se está refiriendo aquí a la doctrina calvinista, que es aquella doctrina que piensa que Dios escoge a algunos para salvación y que Dios escoge a otros para la perdición, ¿verdad? Entonces, la porción bíblica a la que se refería este hombre Tomás, ¿verdad?, es la que se encuentra en Mateo capítulo 22, versos 36 al 40, donde dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces él se está refiriendo aquí en este mandamiento que cómo puede ser que Dios ama a uno, aborrece a otros, ¿verdad?, mientras que nos pide a nosotros que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Hay un dicho que nosotros tenemos como seres humanos, ¿verdad?, que uno tiene que predicar por el ejemplo. No importa lo que usted diga con sus labios, usted tiene que predicar con el ejemplo. Y lo que aquí este hombre que escribió el inescrutable amor de Dios, lo que él está diciendo es que si Dios quiere enseñarnos a nosotros a amar a nuestros prójimos, Él nos enseña a través de ejemplo, a través de Él amando a su prójimo o amando a la raza humana, ¿verdad? Que eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la doctrina que se refiere donde Dios ama a los escogidos y odia a los elegidos? Esta es la doctrina calvinista. Nosotros la conocemos como la doctrina calvinismo, donde el calvinismo dice que Dios es omnipotente y Dios decide a quién ha de escoger. Dios escoge a alguno para salvación, Dios escoge a alguno para la perdición eterna. Y hay un verso bíblico que más adelante vamos a leer, que Calvino y Agustino y el mismo Martín Lutero usaron para ellos poder reforzar estas doctrinas que ellos creen o que ellos creían, ya que ellos están muertos, ¿verdad?, sobre cómo Dios escoge a alguno y rechaza a otro. Entonces dice Agustín, o San Agustín, que un padre muy influente en la iglesia católica y en la iglesia protestante también, dice: el que dijo, tendré misericordia de quien tenga misericordia, eso dijo Dios, amó a Jacob y por su gracia inmerecida, y odió a Saúl por su juicio merecido. Entonces, Dios escogió, según San Agustín, no que yo estoy de acuerdo con esto, pero Dios escogió a Jacob según la gracia inmerecida de Dios. En esa parte yo soy calvinista, yo estoy de acuerdo con San Agustín de que Dios escogió a Jacob, no porque Jacob había hecho algo bueno. Dios no escoge a nosotros no porque nosotros seamos buenos, sino enteramente por su gracia y su misericordia. Lo que yo no estoy de acuerdo con San Agustín es que él dice que Dios odió a Saúl por su juicio merecido, diciendo con esto que Dios quiso hacerlo así. Dios hace como Él quiera, ¿verdad?, porque Él es el rey del universo y nadie le puede decir a Dios que no. Martín Lutero fue otro de esos grandes hombres de la Reforma Evangélica, gloria sea el nombre de Dios, que fue también un monje católico. Dice aquí lo que escribió Martín Lutero:
El amor y el odio de Dios hacia los hombres es inmutable y eterno, existiendo no solo antes de que existiera algún mérito o obra del libre albedrío, sino antes de que se creara el mundo. Así que todas las cosas suceden en nosotros por necesidad según Él desde la eternidad ha amado o no ha amado. La fe y la incredulidad no nos llevan por obras nuestras, sino por el amor y el odio de Dios. Esto dijo Martín Lutero. Entonces lo que Martín Lutero está diciendo, y en una parte estoy de acuerdo con él, en otra no, él dice que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. No es algo que sale de nosotros. Pero él dice, gloria sea el nombre del Señor, que la incredulidad es algo que Dios también se lo da a los no salvos, que Dios se lo da a los reprobados para que ellos se pierdan. Y ellos usan bastantemente el ejemplo de que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, donde la palabra de Dios es manipulada, ¿verdad?, para decir que Dios escoge a alguno para ser salvo y escoge a otro para irse a una perdición eterna. Más adelante vamos a hablar por qué esto no puede ser posible, porque la doctrina calvinista no puede ser totalmente posible. Si tiene algunas partes que podemos decir que sí aplica cuando es Dios salvando, pero no cuando Dios está odiando a las personas. Juan Calvino dice: ahora unas palabras acerca de los reprobados. Esas son las personas que no tienen a Cristo, de quienes al mismo tiempo se ocupa el apóstol. Porque así como Jacob, no mereciendo nada por sus buenas obras, es tomado en gracia, así Esaú, que aún no ha sido contaminado por ningún crimen, es odiado, dice él, odiado por Dios, ¿verdad? Y como Esaú fue privado de esta habitación, el profeta deduce sagradamente que Dios lo odiaba, porque así había sido rechazado de la familia santa y elegida, en la que el amor de Dios descansa perpetuamente, cuando Pigius sostiene que la elección de Dios de la gracia no tiene referencia o conexión con su odio hacia los reprobados. Gloria a Dios. Entonces, esto es algo que dice este hombre llamado Calvino, gloria sea el nombre de Dios, ¿verdad? De que Dios odia a algunas personas y Dios rechaza a los demás. Entonces dice, en la medida en la que la justa severidad de Dios responde en causa igual común a ese amor libre con el que abraza a sus elegidos, así como, dice Calvino, así como Dios abraza a sus elegidos, así Dios tiene todo el derecho también, supuestamente él, de rechazar a algunas personas, de odiar a algunas personas. Y vamos a ver lo que dice este verso de la palabra de Dios, Romanos capítulo 13, que ha sido manipulado para decir que Dios odia a sus criaturas, que un Dios de amor, un Dios de misericordia odia a los reprobados. Dice la Biblia en Romanos capítulo 9, verso 13, con esto, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y al ojo humano, si nosotros no investigamos el contexto de lo que dice la palabra de Dios, pudiéramos decir que San Agustín, igual que Lutero, igual que Calvino, están correctos en su accesión de que Dios ama a alguno y aborrece al otro. Entonces tenemos que preguntarnos, este verso de la palabra de Dios, Romanos 9:13, que es el apóstol Pablo solamente haciendo una referencia de algo que se dijo en el Antiguo Testamento, ¿es algo literal o es algo idiomático? Necesitamos entender si es algo literal. Dios está diciendo literalmente, como creen estos tres hombres, Calvino, gloria a Dios, Martín Lutero, y como creía también San Agustíno. ¿Es algo literal o es solamente algo idiomático, como yo creo?
¿verdad? Entonces, ¿qué es una expresión idiomática para que podamos entender? La expresión idiomática son frases cuyo sentido no es literal, sino que adquiere significado únicamente al unirse en un conjunto de palabras, es decir, así las traduce de manera literal. Estas expresiones carecen de lógica y su significado es complicado de deducir. Cuando nosotros cogemos una expresión idiomática y la tratamos de traducir como algo literal, entonces no hará sentido. Lo que le estoy diciendo, no hace sentido que Dios, un Dios que se declara como el Dios de amor, Él es amor, dice la palabra de Dios. Él ama al mundo entero. No podemos decir que Dios ama a algunos desde antes de nacer y aborrece a otros desde antes de nacer. No hace sentido para nosotros. Se oye demasiado malo para ser verdad. Entonces, algunos ejemplos de frases idiomáticas en el español son tomar el pelo a alguien. Cuando usted le dice, le toma el pelo a alguien o le tomaste el pelo a alguien, se está refiriendo a burlarse de alguien. Se está burlando de alguien. No estamos diciendo que le tome el pelo literalmente, pero hay un mensaje detrás de esto. Y esto que se dice aquí en Romanos capítulo 9:13, podemos decir que es algo idiomático, ¿verdad? Ponerse rojo como un tomate. Esa expresión nosotros la usamos. La persona no se pone como un tomate, ¿verdad? Sino es cuando uno se sonroja. Nosotros usamos esa expresión. Se pone colorado. No tener ni pies ni cabeza. ¿Qué significa esto? ¿Que una persona no tiene pies ni cabeza? No, dice solamente cuando algo no tiene sentido. Es como cuando la mujer dice, encontré mi príncipe azul. ¿Es un príncipe verdaderamente de color azul? No. Pero está diciendo que encontró el hombre perfecto, que encontró el hombre adecuado para su vida. Versos bíblicos en los cuales Jesús también usa modismo, porque la Biblia está llena de modismo, de cosas que dicen una cosa pero significan otra. Por ejemplo, si leemos a Lucas capítulo 14:26, dice la Biblia, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mis discípulos. Ahora, ¿cómo puede Jesús? Él no tiene dos mentes, él no es esquizofrénico, como pensó su familia una vez. ¿Cómo puede Jesús pedirme a mí que aborrezca a mi familia y que a la misma vez ame a mi prójimo? Aborrécelo, pero ámelo. Aquí podemos ver que solamente un modismo. Jesús no se estaba refiriendo a que nosotros odiemos a nuestra familia. Yo creo que Jesús se está refiriendo a que nosotros amemos a Dios sobre todas las cosas. Que no amemos nuestro ego, ¿verdad? Nuestra percepción de nosotros, sino que amemos a Dios. Amemos a Dios. Entonces, hay algunos versos de la Biblia que enseñan diferente al odio, ¿verdad? Que tanto como San Agustino, Calvino y Lutero enseñan. La palabra de Dios está llena de versos que hablan acerca del amor y la misericordia de Dios, no solamente para los escogidos, pero también para los reprobados. Aquellas personas que no adoran a Dios como nosotros. Aquellas personas que están en otras religiones, que son de otras naciones. ¿Me entiendes? Porque Dios no necesita que nosotros tengamos una religión para Él salvarnos. Su nombre Jesús significa salvación. El nombre Jesús dice y salvará a Dios salvará al pueblo de sus pecados. Jesús tiene el poder de salvarnos. Él murió en la cruz de Calvario por todo el mundo para que todos podamos ser salvos, para que todos podamos ser reconciliados con Dios. Y la palabra de Dios está llena de versos como esto. Por ejemplo, 1 de Juan capítulo 4, verso 8, dice la Biblia, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Si Dios es amor, aquí no está diciendo Dios es amor para un grupo, pero es odio para otro. En ninguna parte en la Biblia Dios dice que Dios es odio. La Biblia dice que Dios es un fuego consumidor. Y a veces nosotros pensamos que todos los fuegos son malos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo que cayó en Pentecostés, nosotros no nos atreviéramos a decir que ese fuego era malo. Ahora pensamos nosotros que todos los fuegos son malos. Hay fuegos que son para purificar, nosotros lo sabemos. La Biblia habla del fuego de la prueba, que es para purificar, para limpiarnos. Nos habla acerca de la salsa ardiente que Moisés encontró.
donde Dios le dice a Moisés, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que está pisando es santo. Gloria sea el nombre de Dios. Entonces, en ninguna parte la Biblia dice que nuestro Dios es odio, pero Él es amor. Él ama a sus criaturas, a todas ellas. No solamente a los que se portan bien porque Él nos dio la fe. No solamente a nosotros, pero Él ama a todo el mundo. Gloria sea el nombre de Dios. Y con esto tenemos que decir que el pecado sí tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias. La Biblia dice que el hijo que Dios ama, Dios corrige. Y si yo, como hijo de Dios, como criaturas de Dios, que es lo mismo, decido vivir mi vida en pecado, en maldad, Dios permite que ese mismo egoísmo mío, que esa misma maldad traiga consecuencias negativas a mi vida. Dios lo permite porque Dios al hijo que ama castiga. Y Dios permite que hasta que yo vaya a un lugar de purificación, un lugar que nosotros podemos llamar el infierno. Pero el infierno en sí no es un lugar malo, es un lugar donde Dios limpia al hombre de sus maldades, donde Dios purifica al hombre. No sé si te recuerdas de aquel hombre rico que había ido a aquel lugar oscuro. Claro que eso es una parábola, ¿me entienden? Pero dice la palabra de Dios que mientras él estaba en ese lugar, podemos ver un arrepentimiento. Empieza a ver un cambio. Él no se arrepienta por sí mismo, pero él empieza a pensar en sus hermanos. Padre Abraham, envía a alguien que le prediquen a mis hermanos para que ellos no vengan a este lugar. Llegará un tiempo donde ese hombre, es solamente una parábola, donde ese hombre va a aceptar su pecado, va a aceptar, gloria a Dios, su necesidad de Dios, va a clamar a Dios. Y Dios, según esta parábola, le va a sacar de ese lugar. Porque para eso el fuego, para purificarnos, para limpiarnos, para transformarnos, para Dios poder llevarnos ante su presencia. Entonces, ¿cómo un Dios de amor puede enviar a algunas personas en las nubes para estar por siempre con Dios, a otros al infierno eterno? No hace sentido. Entonces podemos creer que el carácter amoroso de un Padre perfecto, como lo es Dios, amar a alguno de sus hijos y odiar a los demás, no hace sentido. Se oye demasiado malo para ser verdad. El Dios de la retribución eterna y la soberanía pura proclamada por gran parte de la tradición cristiana no es, ni puede ser el Dios de amor desbordante revelado en Cristo. Aquí este hombre llamado David Bentley Hart, él dice, el Dios de la retribución eterna y la soberanía pura. Aquí está hablando de lo que enseñan los calvinistas, ¿verdad? Que Dios le da una retribución eterna al pecador. Diciendo con esto, por ejemplo, si yo fui ladrón, Dios me va a juzgar, pero no me va a juzgar por ser ladrón, sino me va a juzgar por toda una eternidad. ¿Recuerda la historia cuando aquel hombre no quiso perdonar a su compaisano? Él fue delante del rey y le dijo, rey, perdóname, yo sé que te debo mucho, por favor, perdóname. Y dice que el rey le perdonó la gran deuda que él tenía. Pero mientras él venía bajando de las escaleras real, de repente ve a aquel compaisano de él que le debía un poco de dinero solamente y lo está ahorcando y le dice, te voy a matar, te voy a meter a la cárcel hasta que me pague lo que me debe. El rey escuchó lo que había pasado, mandó a buscar a aquel hombre preso y le dijo, arrójenlo en las cárceles hasta que pague todo lo que debe. Y hay personas que han cometido en este mundo crímenes malos. Ellos tendrán que pagar delante de Dios por su crimen, pero no quiere decir que Dios lo va a dejar ir para siempre. No quiere decir que Dios va a aniquilar sus almas para siempre. Si Dios va a destruir este cuerpo de muerte, si Dios va a destruir este cuerpo de pecado, si Dios va a destruir el pecado para siempre, el pecado no tendrá dominio más en la creación de Dios. No quiere decir que Dios va a dejar a una persona para siempre. Por ejemplo, un niño de 15 años que haya muerto en un accidente, una enfermedad de cáncer, nunca escuchó el evangelio, nunca aceptó a Cristo como su Salvador. ¿Cuánto tiempo estará este joven en el infierno? En el fuego, vamos a llamarle, muy poco. Porque no se contaminó, no practicó la clase de pecado que otras personas practican. Otras personas estarán más tiempo en este fuego consumidor de Dios
que es un fuego no que consume almas, pero que consume pecado, consume la hojarasca, la basura de nuestras vidas. Si nosotros lo vemos de un punto de vista de amor, es la única solución que tiene sentido. No tiene sentido que porque una persona era ladrón aquí en la tierra, se robaba un par de tomates y guineos, que esa persona va a ir al infierno para siempre. No hace sentido. Gloria sea el nombre de Dios cuando nosotros servimos un Dios que se declara a sí mismo amor. Pero la iglesia tradicional, aleluya, ha distorsionado la imagen de Dios. Entonces el Dios de la retribución eterna, aquel que castiga eternamente, ¿verdad? Y la soberanía pura proclamada por gran parte de la tradición cristiana no es ni puede ser el Dios de amor desbordante revelado en Cristo. Aleluya. Muchas veces como si nosotros estuviéramos predicando a otro Dios. Entonces, si leemos a Lucas capítulo 15, verso 4, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no dejará la 99 en el campo y va tras la que se había perdido hasta hallarla? Aquí Jesús nos hace esta pregunta. Si nosotros somos humanos y amamos tantos a nuestros animales, imagínese Dios, si nosotros perdiéramos una de nuestras ovejas, vamos y la buscamos. ¿Usted cree que Dios no va a buscar a todas sus criaturas, a todos sus hijos? El amor de Dios es excelso y Él no va a dejar que ninguno se pierda. Si Él va a corregir, si Él nos corrige a nosotros, aún en nuestras vidas. Si Dios permite que nosotros vayamos a la soledad, a sentirnos sin Dios para Él purificarnos y quitar esta imagen negativa que nosotros tenemos de nosotros mismos. Gloria sea el nombre de Dios para que nosotros podamos conocer a nuestro Dios. Entonces el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Cristo vino a este mundo como Salvador del mundo. Él vino como Salvador del mundo, pero solo va a escoger un grupito del mundo. Países como la India, que solamente tiene un 2%, ¿verdad? Y algunos de esos 2% no son calvinistas, no son arminianos, hay algunos calvinistas y algunos arminianos. Entonces se va a perder la mitad de ese 2% y todo el resto de la persona se irán al infierno, ¿verdad? Ese es el problema con muchas personas. Cuando yo era joven le pregunté a una persona, ¿verdad?, ¿cómo puede explicar el infierno y por qué Dios manda a alguno al infierno y al otro no? Y esa persona me dijo, ignorancia, claro, porque todo lo que nosotros hacemos así es cosa de ignorancia. Me dijo que Dios es como un laboratorio. Él ve un ejemplo. Si ese ejemplo no sirve, como hace el químico, lo tira al fuego. Este sirve, lo pongo aquí. Este no sirve, lo tiro a fuego. ¿Me entiendes? Y algo bien cruel. Que Dios no tiene ninguna compasión. Que Dios no... que se muestra como un padre. Que Jesús dice que Él es nuestro padre. Él no le dijo eso a personas cristianas. Él le dijo eso a todos los que lo escuchaban en los tiempos de Israel. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Cómo puede ser que Dios nos vea a nosotros solamente como un experimento? Como que Dios está experimentando. Y Dios ha experimentado para ver quiénes lo van a escoger a Él y quiénes no. Los calvinistas dicen que Dios como que juega la lotería. Como una clase de lotería, ¿me entiendes? Que Dios escoge a alguno y que a otro no. Que si tú eres dichoso de ser escogido por Dios, entonces te va para el cielo. Pero ninguno de nosotros podemos escoger o negar a Dios. Ya que muchos de nosotros creemos que la gracia de Dios es, aleluya, no se puede rechazar, es irresistible. Pero es irresistible para todo. La gracia y el amor de Dios, que yo creo personalmente que se extiende hacia el infierno, hasta aquellas personas que se han perdido. Por esta razón Jesús fue a lo profundo de la tierra a predicarle a las almas que estaban encadenadas de los tiempos de Noé. Entonces el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo completo. Esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres se salven. ¿Cuántos hombres? Todos los hombres se salven. Y este verso aquí, lamentablemente, las personas arminianas lo dañan, porque ellos dicen, es verdad, Dios quiere que todos se salven, pero Dios no interfiere con nuestro dominio propio. Nosotros no tenemos dominio propio.
Dominio propio nosotros tuviéramos si entendiéramos la realidad verdaderamente de quién nosotros somos, de quién es Dios, de qué es el pecado. La Biblia dice que Satanás ha vendado los ojos de los incrédulos para que no le alumbre la luz de Cristo. Entonces las personas no tienen libre albedrío. Jesús mismo dijo, el que practique el pecado es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. Entonces, ¿cómo puedo decir yo no soy libre? Y por esta razón Dios tiene que interferir. Por esta razón Dios tiene que salvarme a mí. Y Jesús es la garantía de que Él me iba a salvar. Si Él dio lo que más amaba por nosotros, a Cristo, gloria sea el nombre de Dios para pagar el precio de nuestros pecados y de nuestra maldad, entonces Él lo va a dar todo para que seamos salvos. Ya fuimos salvos. Jesús dijo, ha sido hecho, ha sido terminado. Gloria al Señor. Entonces dice, delante de nuestro Dios y Salvador, ¿quién quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, no por un grupito de cristianos, pero por todos, para ser testificado a su debido tiempo. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 3, verso 6. Nosotros nos ponemos celosos, somos egoístas y no queremos compartir a nuestro Dios. Pensamos que Dios es solamente para los que dicen gloria a Dios y aleluya. Señor, pero después de tanto sacrificio que yo hice en la tierra, tú me vas a decir que tú vas a salvar a los pecadores, a los drogadictas, a los que vendían drogas, a los encarcelados, a la gente mala de este mundo. Dios los va a salvar a todos, porque somos hijos de Dios, somos las criaturas de Dios. Lo que Dios va a destruir en todos nosotros es nuestro pecado, es la muerte. ¿Ok? Dios lo va a hacer. Porque si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, Él lo va a hacer. No importa lo que nosotros creamos. Jesús es la proposición por nuestros pecados. Oiga lo que dice aquí. Y no solo por los nuestros, dice Pablo. No solamente por los pecados del cristiano, sino también por los del mundo entero, para que abramos los ojos. Jesús es la proposición de nuestros pecados, y no solamente de los pecados nuestros, refiriéndose a los judíos y refiriéndose a los cristianos, ¿verdad? Sino por los pecados también del mundo entero. Primera de Juan capítulo 2, verso 2. Jesús no vino a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesús no vino para condenar al mundo, para mandar a la gente al infierno. Jesús vino, dice la Biblia, para salvar al mundo. Y hay algo que Dios no quiere alcanzar, que Él no lo puede alcanzar. ¿Usted cree que a Dios le importa que nosotros pensemos, yo tengo el libre albedrío y Dios no puede pasar, ¿verdad? Ese libre albedrío mío? Dios hace lo que Él quiere y cuando Él quiera. Gloria sea el nombre del Señor. Y Él no tiene que traspasar tu libre albedrío. Él solamente tiene que abrir tus ojos para que la luz del Evangelio brille en tu vida y tú entiendas que sin Él no hay salvación, si no hay vida en Él. Y no importa que usted esté vivo o usted esté muerto. Jesús puede, y no hay verso que diga lo contrario, Jesús puede ir al infierno, a la muerte. Nosotros pensamos en el infierno como este terrible lugar, pero el infierno es el lugar donde están los muertos. Eso es lo que dice la Biblia, el Seol, el lugar donde están los muertos. Y muchas veces usamos la foto de Gehenna. Gehenna era aquel basurero que había en Israel, que Jesús lo usó, ¿verdad?, como una ilustración para decirle a la gente de aquel tiempo que se cuidaran de no meterse en problemas con los romanos. Él le decía, si tu brazo te ocasiona de pecar, mejor córtalo, porque es mejor que echen tu brazo a Gehenna, al infierno, en vez de que echen todo tu cuerpo. Si a ti te gusta robar, si te gusta matar, ten cuidado, porque si los romanos te cogen, ellos te van a matar y te van a tirar en Gehenna, el infierno de aquel tiempo, que era donde los judíos quemaban la basura. Y usted lo puede buscar eso. Pero nosotros pensamos que el infierno es un lugar donde Dios va a tirar las almas, gloria sea el nombre maravilloso de Dios, y se va a olvidar de ellos para siempre. Gloria sea. Nosotros no somos un experimento de Dios, como la mayoría de los cristianos creen. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Somos hijos e hijas
de Dios. Por eso Jesús nos dice, cuando oremos, le dijo a judíos que no eran cristianos, cuando oren, diga, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No eran personas cristianas porque Cristo no había muerto todavía. Nosotros todos somos hijos de Dios. Hay algunos que dicen, bueno, pero tú eres hijo del diablo porque Jesús dijo que los fariseos eran hijos del diablo. Que el que practica del pecado es hijo del diablo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. ¿Verdad? Cuando Jesús le dijo a los fariseos, aleluya, hijo del diablo, lo que Jesús le quiso decir es, dicen, el diablo es padre de toda mentira. El diablo es padre de toda mentira. El diablo no tiene hijos humanos, porque él mismo es una criatura. Él es el padre de la mentira, el padre que habla mentira, el primero que mintió. Gloria al Señor. Entonces, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice Salmo capítulo 145, 9, bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. ¿Para cuánto Dios es bueno? Dios es bueno para todos, para salvar a todos. Gloria a Dios. Entonces no nos dejemos engañar. Creamos, confiemos en el amor de Dios, prediquemos el Evangelio. Dice la Biblia que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Prediquemos el Evangelio de las buenas nuevas. Estas sí son buenas nuevas, de que Dios va a salvar a todas sus criaturas. O yo puedo decir, bueno, si tú no te arrepientes te vas a ir al infierno por una eternidad. Esas no son muy buenas noticias. Las buenas noticias es que Cristo pagó el precio para salvar a cada uno de nosotros. El precio de nuestros pecados, Cristo lo pagó. No se lo pagó al Padre, no se lo pagó al diablo, pero pagó el precio del pecado. Y venció al pecado en la cruz del Calvario. Y también venció la muerte al levantarse el tercer día. Gracias por haber visto este programa. Dios les bendiga.